No puede decir esto, Manini Río. ¿Dónde salió esto? Se le escapó a Sotelo. Se le escapó. Sotelo, democrático, Sotelo. Esto, pip, pip, se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. 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 No tengo retorno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Me voy a poner esto porque tenemos un invitado ahora ya rapidito. Y vamos a hacer la conexión necesaria. Ahora sí me escucho lo que estoy diciendo. Me tengo que disfrazar acá. Venga este otro cablecito para acá que ahora vamos a llamar. Tenemos en instante nada más a Alejandra Vespa, secretaria general de FENAPES. Que hay algunos dichos que salieron el día de hoy. Y después inmediatamente a Carlitos Viera. O sea que es una cuestión de cables, conexión. Me falta el YouTube. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estoy acá en la Florencia, Nicole. Vidar Núñez no puede saludar porque la sacamos último momento. Está bajando la foto de Alejandra Vespa para que ustedes sepan, los que no la conocen, quién es. La conoce la del gremio y algunos compañeros más fuera del gremio, la gente del PCNT. Pero otros no. Bien. Andares, tu canal, en vivo. Muy bien, acá está. ¡Oh! ¡Qué cantidad de gente que mirando el programa allá! Para ir poniendo en contexto lo que estoy hablando mientras Florencia está buscando la foto. Gremio de profesores, eliminación de consejos de salario. Voy a bajar el volumen de retorno. Ahora sí, ahí va. La secretaria general de FENAPES, Alejandra Vespa, dijo que la medida es una avanzada más
en el desmantelamiento del Sistema Nacional de Educación Pública. Algo dijo ayer Pereira, presidente del PCNT. Mediante la Ley de Urgente Consideración LUC, se dispuso la eliminación de los consejos de educación inicial y primaria, educación médica básica, educación médica superior y de educación técnico profesional UTU. La desaparición de estos consejos, que pasarán a ser direcciones con ausencia de representación docente, comenzará a regir este viernes, es decir, el 5 de febrero. En este contexto, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, dio una conferencia de prensa en la que criticó la LUC y llamó a firmar para llevar a referéndum 135 artículos. La secretaria general de FENAPES, Alejandra Vespa, dijo en conferencia de prensa que hoy es un día muy triste, pero muy triste, le agregué yo nuevamente, para la educación pública en general, porque la LUC, con la eliminación de los consejos, rompe con la tradición histórica en los gobiernos colectivos en la educación uruguaya. A ver, yo no soy profesor, apenas tengo 4 años de liceo, pero si hay algo que aprendí, que los que saben de educación son los educandos que me educan a mí. No quiere decir que lleven la corriente del gobierno de turno, pero sin lugar que son los operadores que tienen la mejor opinión. Reitero, la educación es del gobierno, pero que no esté la opinión de los trabajadores allí, la opinión con voz y voto, ¿verdad? Es en realidad un despropósito. Me hace acordar al año 77, dije bien, en el año 77, cuando la avanzada del Fondo Monetario Internacional, año 77, o 76, no, 77, cuando se mete el Goyo Álvarez a apretar las clavijas, no el Goyo era mandadero del exterior, y lo primero que rebajan es la calidad de la educación pública a nivel Uruguay, en todo el país, en toda América Latina, no solo en Uruguay. Era el prototipo de enseñanza que había que enseñar, es decir, gente que sepa sumar 2 más 2 y nada más y no pensar. Bueno, eso era lo que se esperaba. Vamos con el... ¿Ya tenés la foto? ¿Por qué no te lo deja abrir? Ah, y si cerrás el Adobe y lo arrancás de vuelta, y si no lo hacemos sin la foto, ya está. Y sin el nombre, yo lo nombro varias veces y ya está. Está. Bien, yo voy a llamar mientras tanto a Alejandra, ¿te parece? Fíjate los volúmenes como están, Nerita. ¿Estamos bien? Ah, no, que tengo que llamar a otro número que me dio aquello que tenía poca batería. Está acá. 09 taca 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 2 taca 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 taca. Y a ver si la tengo por acá. Ojo que está saliendo, va a salir, Hola. Vespa Alejandra. Correcto. Buenas tardes, ¿cómo te va? Estamos en vivo y en directo para el país y el mundo y queríamos saber algunos dichos que has dicho tú, valga la redundancia. Gremio profesor, eliminación de Consejo de Educación va en contra de la democracia. ¿A qué te referís? Primero, gracias por estar, que te sacamos de apuro, recién te llamé y ya estamos al aire. Por favor, primero, buenas tardes a todos. Muchas gracias a ti por la comunicación y no hay problema. Siempre que podamos estar, estamos dispuestos y a la orden para comunicarnos contigo y con la audiencia. Habla lo más fuerte que pueda acerca del micrófono. Perfecto. ¿A qué te referís en lo que salió hoy, creo que en Montevideo Portal, sobre este tema que va a suceder mañana 5 de febrero? Sí, lo que nosotros planteamos desde la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, y en realidad conjuntamente con los compañeros de la CESEU, de la Coordinadora de Sindicatos y el PCNT, es justamente la denuncia en el día de hoy, 4 de febrero, en un día en el que se eliminan los consejos de educación inicial y primaria, consejo de secundaria,
Consejo de Educación Técnico Profesional, lo que todos conocemos como la UTU, la Universidad del Trabajo del Uruguay, y junto con la eliminación de los consejos cesan los representantes electos por los docentes a nivel de los consejos desconcentrados. Todo esto es a raíz de la aprobación de la ley 19.889, recientemente aprobada en ese tratamiento de ley de urgente consideración, que allí se estableció la eliminación. ¿Por qué nosotros señalamos esto como un retroceso democrático importantísimo? Porque la organización de la educación, el gobierno de la educación, desde sus orígenes justamente, tiene esa impronta histórica de gobiernos colectivos. Un consejo de educación primaria, secundaria, de 3 integrantes, y un consejo directivo central de 5. Si vamos un poco a la historia, en 1918, con la escuela pública, ya ahí se integra el Consejo de Educación Primaria. En el caso de secundaria, su creación data de 1935. Estamos hablando de que en el Uruguay hay una rica historia de trabajo colegiado, de trabajo colectivo. Nadie puede pensar que los destinos y la organización de la educación en nuestro país, con todo lo que implica desde enseñanza primaria hasta enseñanza terciaria, puede estar en manos unipersonales. La LUC establece justamente la eliminación de los consejos y establece en este caso además el pasaje a direcciones generales, direcciones unipersonales, va a ser una persona. Que la elige el gobierno. Por supuesto. Que no es votada tampoco, estoy diciendo, elige a Juanito Pérez, quien sea, va de dirección general. Exactamente, el Consejo Directivo Central, el CODICEN de la ANEP, obviamente a propuesta del Poder Ejecutivo, va a designar a esa dirección general, que además hay un agravante en este caso, que por lo cual nosotros planteamos lo preocupante de la situación. Hasta el momento, en el caso de los consejos, los integrantes de los consejos, si bien tenían 2 integrantes designados por el Poder Ejecutivo, por el CODICEN de la ANEP, uno era electo por los docentes, era electo por los trabajadores de secundaria, de primaria, de la UTU. Pero acá hay otra dificultad. Hasta ahora, parte de llegar a esa posibilidad, uno tenía que demostrar no solamente un conocimiento del sistema educativo, sino que la ley exigía una trayectoria de 10 años de actividad en la educación pública para llegar a ser miembro de un consejo de educación. La LUC eliminó este elemento y hoy en día no necesariamente las personas que vayan a designar directamente tienen que tener actividad previa dentro de los organismos públicos de educación. Esto para nosotros es muy grave. A ver, sí. yo que fui hasta 4º año del liceo, significa que a lo mejor nunca trabajé en la educación pública, no tengo correcto. La antigüedad y nada más que tengo que tener afinidad política con el que me pone y chao. Sí, exactamente. Se plantea en este caso que, bueno, que tiene que demostrar idoneidad o conocimientos, pero no necesariamente tener la experiencia, que es fundamental para la conducción. ¿Y quién valora la idoneidad? Bueno, la idoneidad en este caso justamente la valora y la considera el sector político que en ese momento esté gobernando. Nosotros decimos que por un lado la LUC, la Ley de Urgente Consideración, desmantela el Sistema Nacional de Educación Pública porque justamente rompe con la existencia de los consejos, pero además genera una centralización y un control político partidario del sistema educativo nacional, con una concepción claramente empresarial. Pasan a ser direcciones generales, pasan a ser gerentes, quienes van a trabajar en ese sentido, van a gerenciar la educación. Se destierra el trabajo colectivo, se destierra el conocimiento pedagógico o trayectoria de años por una visión pura y exclusivamente empresarial, que es la empresa y la gerencia aplicada a la organización de la educación. Por eso nosotros hablamos de profundo perjuicio para la educación. Además, un elemento que comparto con ustedes. Históricamente, desde los inicios de la educación pública, existieron los consejos, estos organismos colectivos. En el único momento que esto no fue así, fue el momento
muy tristes para la vida del país, justamente en la década del 70, en el momento de la instalación de la dictadura fascista en nuestro país. Fue el único momento en el que fueron eliminados y desconocidos los consejos. Este gobierno actual, la coalición actual de gobierno, a través de la ley de urgente consideración, retoma esas prácticas de conducciones individuales y gerenciales, eliminando estos consejos que son, para nosotros, es parte de la base de la educación pública y de la educación en Uruguay. Estamos hablando de que en la UTU había un consejo de dirección de ¿cuántas personas? 3 personas. 3. ¿En secundaria? 3 consejeros. Primaria, secundaria y la UTU eran 3 consejeros en cada uno de los subsistemas. De diferente manera de incorporación, unos porque los votaban los profesores o los maestros, en este caso, sí, y en el otro porque los ponía el gobierno turno. Y los otros eran designados. Y con una antigüedad X que tenía que tener. Exactamente. O sea, que no solo es el agravante de una persona, sino que cualquiera que presente un currículum que diga que es idóneo, va para adelante y es el jefe que va a dirigir secundaria, la educación de mis hijos, de mis nietos y todo lo demás. ¿Es así? Claro. Esto lo que permite justamente es que no necesariamente se tenga una experiencia en el trabajo en la educación pública, sino que justamente desde las autoridades de gobierno se tiene la libertad de ver justo quién es afín a las políticas que quieren llevar adelante, y principalmente en esa concepción que yo te decía de gerenciar la educación, será quienes pongan en esos lugares o definan en esos lugares. Para nada tiene que tener previa actuación o trayectoria en la educación pública de 10 años. No estamos hablando de una vidriería, no estamos hablando de... Incluso voy más lejos, no estoy hablando de algunas cosas que pueden servirle al país económicamente, como el turismo Indamais, sino que estamos hablando ni más ni menos de lo más básico y elemental para que nosotros hoy estemos dirigiendo un programa de televisión, es decir, que me den conocimiento. Ese conocimiento va a partir por un gerente o gerenta. Sí, o gerenta, exactamente. Y además hay otra cosa muy preocupante en estos planteos que están hoy y que de hecho ya se concretaron en el día de hoy, porque hoy al cesar los consejeros electos se elimina ese tercer integrante que era de los consejeros electos por representación docente, y por lo tanto deja de existir, así lo establece la LUC en el momento que cesaran, y la fecha de cese era hoy 4 de febrero, en el momento del cesar se daba por concluida la actividad de los consejos y pasan a ser direcciones generales. Pero acá hay otro agravante, que justamente es el hecho de que esos consejos que tú bien decís, es integrado por 3 personas que tenían que demostrar no solamente idoneidad, sino 10 años de trayectoria y de trabajo a nivel de la educación pública, todos designados por el Códice de la NEP, por el gobierno, y un electo. Esta elección de los docentes se da en nuestro país a partir de la Ley de Educación 18.434 de la Federación de Educación Maestro Julio Cuastro, en el que muchos ciudadanos, la población en general, participó a lo largo y ancho del país, y a partir de allí se dieron lineamientos generales para la educación pública, para la nueva ley. En esa nueva ley fue donde se instaló la elección de uno de los consejeros por parte del cuerpo docente. Nosotros allí como sindicato, como FENAPES, también lo hizo FUNPEP, AFUTU, con la coordinadora de sindicatos y con el PICNT, fuimos allí a disputar ese espacio de elección, convencidos de que también desde el lugar de la gestión educativa, en el lugar de la conducción de la educación, podíamos aportar y trabajar en pos justamente de una educación pública, de una educación con mayor democracia, de una educación que apuntara justamente a una formación integral de nuestros estudiantes. Y estamos en eso justamente
desde el 2010, el 2009 fueron las elecciones de 2010. A partir del 2010, los trabajadores de la educación hemos transitado por las elecciones en las que salieron electos compañeros con trayectoria, con incidencia dentro de la educación, para conformar estos consejos. Y eso hoy se elimina, esa participación hoy se quita, por eso nosotros también planteamos que se teme a la participación de los trabajadores, a la participación de los docentes, a la participación de las organizaciones. Y eso para nosotros es muy preocupante, porque para justamente redoblar y sustentar nuestra democracia, el hecho de ampliar los espacios de participación, de que efectivamente seamos los colectivos organizados los que podamos trabajar a nivel de la educación pública, es fundamental. Y justamente esta ley de urgente consideración, esta LUC, ataca a muchos de los artículos a nivel de educación. Gran parte de la modificación de la ley de educación está plasmada en esta LUC, que como tantas otras organizaciones en estos momentos nosotros estamos convocando a la ciudadanía, a los estudiantes mayores de edad, a la población en general, a los trabajadores, a acompañar la iniciativa de derogar la 135 artículos de la ley de urgente consideración, entre los cuales justamente se ataca la autonomía de la educación, se supedita la educación a la centralidad del Ministerio de Educación y Cultura, del Poder Ejecutivo y el control político partidario del sistema educativo. Alejandra, nos tenemos que ir, ya tendría que estar con nosotros el economista Viera, pero, un minutito, ¿cuál es la propuesta o cuál es el trabajo o cuál es la idea hasta donde se pueda compartir públicamente? Si van a confrontar, de qué manera, más allá de la juntada de firmas, las clases sí o sí arrancan. ¿Cuál es el panorama que viene para los profesores que nos están mirando, pero para los padres de nuestros gurises que nos están mirando? Bueno, muy breve, pero en ese sentido. Nosotros ya iniciamos el trabajo en cada uno de nuestros liceos y escuelas. El 1 de febrero nos reintegramos al trabajo, la población, los padres lo tienen muy claro. Lo que sí tenemos grandes preocupaciones con esta cortina de humo que ha sacado adelante el presidente de CODICEN, Robert Silva, e integrante del Ministerio de Educación y Cultura, planteando que estamos en medio de una situación de pandemia en otras condiciones para empezar estos 2021. En realidad esto no es así. El plan estratégico que ellos plantearon y plantean públicamente para el comienzo de los inicios de cursos no está contemplando la realidad concreta de cada una de nuestras escuelas y de nuestros liceos. Nosotros nunca es más, hay un recorte en la educación, ¿puede ser? Hay un recorte presupuestal importante en un momento donde no se justifica en función de la pandemia, pero en el caso específico de secundaria, por ejemplo, hay una pérdida de 50.000 horas docentes menos, que esos son puestos de trabajo menos, y eso redunda en lo que es después la calidad educativa en el momento de atender a nuestros estudiantes. Esta situación para nosotros es sumamente preocupante, porque deberíamos estar iniciando un proceso en el que nosotros defendemos la obligatoriedad y la presencialidad, pero no a cualquier costo, no al costo de la salud de nuestros estudiantes y de nuestros trabajadores. Y hasta el momento, el día de hoy, a menos de 25 días de comenzar los cursos que están fijados para el 1 de marzo, las autoridades siguen sin dar respuestas claras de cómo se van a dar este proceso de inicio de cursos. Primero, que además todavía tenemos muchas horas sin designar. A esta altura del año estamos todavía en un proceso de designación de los docentes para cada uno de los centros educativos. Por lo tanto, nos preocupa mucho ese inicio de clases. Nos preocupa justamente que no se tomen los recaudos y las medidas necesarias para, en un momento difícil, que sin duda lo es para el país, pero lo es para el planeta, con una pandemia de por medio, que se esté utilizando elementos propagandísticos a nivel del cuidado de la población, pero que en realidad eso no se evidencia en nuestros centros de estudios. Es una de las fundamentales preocupaciones que tenemos en estos momentos.
Alejandra, dame un teléfono para la ciudadanía o que se arrime a los diferentes centros educativos, ¿puede ser? Un Para, teléfono de contacto a nivel de, bueno, en para el que la caso población quiera evacuar dudas con el gremio Ah, perfecto, perfecto. o en la Bien. página. Tenemos la página, sin duda, tenemos nuestra página a nivel de FENAPES, tanto puede ser a nivel de Facebook o a nivel de nuestra página, que es justamente FENAPES, y si no, también a nivel de correo, FENAPES@gmail, y si no nos buscan Fenapes@gmail. Gmail, y si no nos buscan en tanto en Facebook o en la página de FENAPES, que es justamente www.fenapes.org.uy. Bien. Y si no, que se arrimen al centro de estudio de su lugar donde está, que le van a saber informar más detallado de estos temas. Perfectamente. Gracias, Estamos Alejandra a las órdenes Vespa. para ustedes. Por favor, un gusto. Un saludo abrazo. para todos. Esto ya quedó en el Twitter, quedó en Instagram, quedó en Facebook y quedó en YouTube. Así que si lo quieren repiquetear con el resto de los profes, lo bajan y está. Dale, chau. Muy bien, muchas gracias. Chao, chao. Gracias a ti, Alejandra. Vamos a una pequeña tanda y ya nos comunicamos inmediatamente con el economista Carlos Viera, que nos está esperando. Vamos arriba. ¿Eh? ¿Y? O sea que lo tenés que reiniciar el Adobe. Bien, ¿y yo llamo a Viera? Bien, llamo ya. Bien. Va a haber que actualizar ese Adobe. Viera. ¿Estás llamando? Buenas tardes. Carlos Viera, economista. ¿Cómo te va, Carlito? Muy bien, acá estamos siempre en el puesto de lucha. Bien, estábamos entrevistando a Alejandra Vespa, secretaria general de FENAPES. Perfecto. Porque mañana viene, vos que sos un docente también de la universidad, mañana viene, y has estudiado toda tu vida además, mañana viene una cosa media fea ahí por el tema de que eliminan los colegiados, barren y ponen un director. Chau. Sí, ciertamente, eso se plasmó en la luz. De manera que ahora hay que afrontar las consecuencias. Dicho sea de paso, te tengo que hacer una pregunta al aire indiscreta. Sí, señor. Y la quiero hacer con las reservas necesarias. Proceda nomás. En el año de los líos que tuvo el flaco Achugarri, fallecido, Sí. ¿qué papel jugaste tú en la opinión del Frente Amplio? ¿Qué te tocó estar? Bueno, Achugarri trató de enmendar la plana de lo que se había hecho, del desastre que se había realizado en el país, y trató de buscar una fórmula de refinanciación con los acreedores del exterior, y Achugarri la presentó al Frente Amplio, a la comisión de programa en la cual yo estaba integrando, junto con otros compañeros. La comisión de programa informó a Presidencia, y Presidencia citó a un plenario. En ese plenario se resolvió con nuestro asesoramiento. Nosotros éramos técnicos, integrantes de la comisión de programa. Se resolvió con nuestro asesoramiento, que fue una crítica, reconociendo los esfuerzos de Achugarri, que él no era el culpable de la situación, pero una crítica a la salida que se estaba dando porque considerábamos insuficiente y satisfactoria. Bien. Bien, lo quería que saliera de tus cuerdas vocales. Vamos con lo que teníamos para el día de hoy.
Bueno, tiene que ver con lo que empezamos a hablar. Yo creo que estamos en presencia de un gobierno altamente hostigador de la oposición. He visto unas declaraciones de Botinelli que me parecen compartibles. Señala allí que en realidad hay un gobierno que pretende deshacerse de la oposición, no pretende cogobernar de manera alguna con la oposición, quiere aplastarla. Esa es toda la sensación de que no da el gobierno a hacer fundamentalmente a través de gobernar la figura, de manera alguna con la oposición, el doctor Lacalle. Todos estamos cansados, yo creo, que de ese estilo, ¿no? Agresivo, totalmente agresivo. Y al decir de Botinelli, y que comparto, todos los anuncios que hace el gobierno, en realidad lo que está haciendo es tratando de tener una contraposición con el gobierno anterior. Es más lo que se habla contra el gobierno anterior en cada anuncio que realiza, que lo que se habla a favor de la propuesta que se va a hacer. Es decir, como que se está justificando en realidad, porque generalmente son medidas que la gente estaría resistiendo. Pero entonces se las presenta como diciendo como que el gobierno anterior lo dejó en una situación tal que él tiene que adoptar esa medida, que no es, más bien es antipática. Entonces, hay que ver los recientes hechos. Yo creo que es un gobierno que hace marketing, pero no lo hace en función de un problema circunstancial, de un estilo de ser, sino que lo está haciendo en función de intereses políticos de fondo, objetivos muy claros, que son gobernar para un sector social privilegiado, una clase pudiente, una clase que detenta los medios de producción. Ha hecho expresión expresamente ha establecido cuando en medio de la pandemia, cuando se dice qué contribuciones iban a realizar, cuando se dice qué ayudas iban a realizar, se ha dicho, acá el capital es el maya oro, que va en el medio del pelotón y al cual hay que preservar. Quiere decir que el capital queda exento de contribuir a la crisis que provoca la pandemia, y la actuación del gobierno en la pandemia es una actuación que se ha limitado a los aspectos sanitarios, al principio con éxito y después, a mi modo de ver, se le cayeron los papeles, y sobre todo ha dejado de lado prácticamente los aspectos económicos que genera la pandemia, al decir que bueno, que si el capital no puede más ser requerido para contribuir, que hace lo que pase. Y hay un cierto desprecio a la gente que se trasunta en una persona que justamente no pertenece a la clase de la gente que tiene padecimientos y por lo tanto no los puede entender. Yo diría otros ejemplos. Traigo, son hechos que han ocurrido hace muy poco, ¿verdad? Ustedes saben que la nueva ley de medios plantea eliminar los artículos que obligan a pagar por utilización y aprovechamiento de las frecuencias. Hay que ver, aquí estamos tocando un punto crucial, importantísimo. Y justamente el gobierno decretó retroactivamente, ¿saben con qué fecha? Contra fecha 31 de diciembre del 2020, que se aplazaba por 2 años el pago de la obligación de pagar las frecuencias, se aplazaba por 2 años,
lo que habían sido pagos ya efectuados en el año 2020. Y por lo tanto URSEP, en función del decreto, devolvió 8,5 millones de pesos a las empresas de TV y empresas de cable. A ver. Es así, por decreto del 31 de diciembre, que es retroactivo al año 2020, se devolvió a las empresas de cable y a las empresas de TV abierta, lo que habían pagado, que eran 8,5 millones de pesos, por el derecho a usar las frecuencias y las licencias. Porque en la ley de medios eso se elimina. Y entonces, como todavía no salió la ley de medios, el decreto dice que por 2 años se aplaza el pago de ese. Entonces, estamos gobernando por decreto. Estamos devolviendo favores a los medios. Mientras tanto, se habla de la pandemia permanentemente. Y se hacen esas cosas que yo me entero por vos ahora. Ah, claro, de esto no se puso en ninguna de las conferencias de prensa de las cuales nos tienen cansados y nos bajan línea, y donde se critica abiertamente al gobierno anterior, y se dice no estamos haciendo política. La verdad es que es una agresión bastante increíble, pero vamos a contrastarla con los hechos. Hay más hechos que vamos a ver en esta secuencia. En otro orden de cosas, entonces, ustedes saben que Uruguay tiene 3 compañías de telecomunicaciones, telefónicas: Antel, Claro y Movistar. Pues bien, en agosto del año 2017, Antel invirtió $73 millones en un cable submarino de 12.000 kilómetros que le permitió posicionarse como líder, como proveedor de Internet y proyectarse a países limítrofes, vendiendo el derecho a poder obtener Internet en términos muy convenientes en cuanto a frecuencia, en cuanto a calidad de la comunicación. Pues bien, cuando en marzo asume el nuevo gobierno... Permitime una cosita antes. Pero además con la fibra óptica que llegó casi al 70-80% del país, con la fibra óptica, Antel estaba compitiendo con las cableras casi, porque estaban mandando productos a través de las cableras. A través de su fibra óptica. Exactamente. Vela TV, Indamay, partido de fútbol, todo lo demás. Todo eso. Sí, hay más elementos a tener en cuenta en este asunto, pero puntualmente me voy a referir a esto. Cuando en marzo el gobierno de coalición de derecha, que es el que así hay que nombrarlo, porque no es coalición multicolor, eso es una figura risueña, coalición de derecha, se nombra a Gabriel Gurméndez, presidente de Antel. ¿Saben quién es Gabriel Gurméndez? Yo lo conocí como concejal en La Piedra, estaba al frente de Maroña. Bueno, es socio y amigo de Carlos Slim. ¿De Carlito? De Carlos Slim, es el presidente, el dueño de la empresa Claro. Era hasta hace 2 años atrás el 5º personaje más millonario del planeta. Ciertamente. Hace 3 años atrás, 4. Dueño de la empresa Claro. Quiere decir que tenemos en Antel una persona que es amigo bastante cercano del presidente de la empresa Claro. Y no bien asume Gurméndez, tomó la decisión que dicho cable submarino sea utilizado por todas las compañías y no solo por Antel. Así que Antel había hecho la inversión, como la Intendencia que había hecho la inversión en el área alimenticia, en Mercado Modelo, ¿verdad? Entonces acá también Antel había hecho la inversión y resulta que ahora esa inversión tiene que ser compartida por las demás empresas, Claro y Movistar. Dicho sea de paso, Movistar se retira y la compra Claro. Y Movistar se retira, la compra Claro y queda solamente para hacer luchar a Antel, queda Claro
con una persona del directorio de Antel, presidente de Antel, y amigo íntimo del presidente de Claro. Amigos son los amigos. Así estamos. O sea, esto es para gobernar o no, para una clase o para el pueblo. Este es el segundo hecho. Bueno, tercer hecho. Dime con quién andas y te diré quién eres. El presidente se va a Brasil. Se va en el avión de Alexander Grendene. El señor Grendene invitó al presidente a subirse a su avión para ir. El presidente iba a visitar a su amigo Bolsonaro. Entonces, el señor Grendene es un magnate brasilero, accionista de Enjoy Conrad, o sea, el dueño del Conrad. Figura en las Bahamas, es decir, como director offshore investigado por evasión fiscal. Ah, pero hoy viniste toda una bomba, Carlos Viera. Y son cosas que están pasando. La verdad que impresiona. Este señor Alexandre Grendene figura en el puesto 1063 en ranking de bimillonarios. En el año 2000, los hermanos Alexander y Pedro fueron condenados a 3 años y 6 meses de prisión por el delito de evasión fiscal por la justicia federal brasileña. Pero se dispuso que lo cumplieran por tareas comunitarias. ¿Ven? Es como robar una gallina, ¿verdad? Más o menos. Qué valente. Si te mamaste en la esquina, te peleaste con el vecino y vas a barrer la plaza. Sí. Esto casi era igual. 3 años y medio. 3 años y medio por evasión fiscal, saldados por tareas comunitarias. Bueno, los peiranos ahora le quieren hacer un juicio al Estado. Sí. Al publicitarse la lista que se destapó, eso que se destapó en Bahamas, por un hacker que entró a ver todas las empresas offshore que estaban haciendo evasión de impuestos en toda América, se supo que los hermanos Grendene eran directores desde el año 2004 de la offshore Emerald, que en el 2018 cerró por el escándalo internacional de evasión fiscal. ¡Salado! Ese es el señor que invitó a su avión, y a su avión fue abordado por nuestro excelentísimo presidente para ir a visitar a Bolsonaro. Yo me imagino que habrá puesto la nafta también, el Grendene. Yo creo que sí, ¿verdad? Plata tiene. Y que por algo se vendió el avión presidencial, ¿verdad? Y se compraron los ¿por qué no fue en los Hércules? Pregunto. Bueno, no son tan cómodos, son grandes. Bueno, entonces, bueno, y sigo planteando los hechos, porque bueno, acá tenemos ya una caída del salario real del 1,7% en el año 2020. Que esa caída está asociada a una caída del empleo de 60.000 puestos de trabajo y una tasa de desempleo que podría situarse en el 11%, pero que tiene que tenerse en cuenta que se mide en función de desempleados, de gente que no encuentra trabajo, dividido gente que está buscando trabajo. Y resulta ser que los que están buscando trabajo en el 2020 fueron, por efecto pandemia, muchos menores que en el 2019. Es decir, la gente dice, tendría que buscar empleo, pero en las circunstancias en que está todo parado por la pandemia, ¿qué voy a estar buscando empleo? Si tomásemos el nivel de tasa de actividad, que se llama eso, es decir, tasa de la gente que está buscando empleo, en edad de trabajar y buscando empleo, en la tasa de desempleo estaríamos en el 13%. Y en función vinculado a eso tenemos un seguro de paro que llegó a 187.000 personas en el máximo y que a esta altura sigue siendo
aun cuando bajó un poco, sigue siendo muy superior a los niveles del año pasado. Los sectores más afectados son el comercio, los servicios personales, los restaurantes y hoteles y la construcción. Todo ahí hay bajas del empleo importante. El PBI se estima una reducción del 4,5%, y como esa reducción ya está determinada, que la van a pagar los trabajadores, porque Aclaremos, vos que sos economista, porque la gente con el tema de las siglas, el Producto Bruto Interno, PBI. Producto Bruto Interno es, digamos, la nuevo valor riqueza generado en el país, ¿verdad? Ajá. Es el total de bienes y servicios que se generan para ser consumidos por los habitantes, ser consumidos o ser exportados o ser invertidos. ¿Y eso bajó? Eso es lo que bajó, eso es el crecimiento económico. Cuando se habla de crecimiento económico se refiere a eso, la torta, la torta que después se reparte. Si la torta no crece, se tiene que repartir igual, lo mismo. Si la torta decrece, hay disputa por la redistribución de ese ingreso, ¿verdad? ¿Quién paga los platos rotos? Acá la torta decrece 4,5%. Bueno, está clarísimo que como el capital no se toca, el mayor ahorro está ahí, acá está clarísimo que la va a pagar el trabajo. Ya está siendo pagada por el trabajo. La masa salarial va a bajar 5,4%, se estima. Habrá bajado 5,4%, se estima en el 2020. Perdóname. Hay una interpretación que es solamente vía la cantidad de laburantes que tenemos en caja y todo lo demás. Yo creo que puede ser más la baja porque en la medida que ingrese, es una opinión de Néstor Bolichero, en la medida que ingrese más gente al seguro, a la calle sin trabajo, cuenta provista y todo lo demás, va a bajar cada vez más rápido el salario porque la gente tiene que comer y va a salir a competir por menos precio. Es el mercado así. laboral. Sí, la inflación tendría que haber sido menor, pero fue igualmente bastante alta, cerca del más del 9%, porque por esa razón que tú dices, en este momento, en el año 2020, hubo una retracción de consumo, y al haber retracción de consumo hay menos venta. Cuando hay mucha demanda pueden subir los precios por efecto demanda. Y van a haber menos aporte al BPS. Y debió haber sido menor la inflación, siendo la que fue del nivel que fue mayor que los años en que había bastante prosperidad económica en el país y se consumía mucho. La verdad es que da para pensar. Si llega a haber alguna reactivación, vamos a tener también una reactivación de precios más allá de lo esperado. Y bueno, y sí, el panorama para el año 2021 es ese, que ya está determinado, porque el presupuesto lo determina para los funcionarios públicos y la pauta salarial que se acuerda para los privados también, que el salario baje lo que baja el producto en el año 20, lo que baja el PBI en el año 20, lo que baje la torta en el año 20 va a ser reducción, descuento de lo que suba el salario en el 2021. Entonces, la verdad que ya está generado ese efecto y yo creo que por el momento está generándose ese efecto sin una clara reacción virulenta por parte de la gente. Yo creo que efecto pandemia. Yo considero que con o sin pandemia estos resultados hubiesen sido más o menos parecidos. Lo que pasa es que se justifican por la pandemia y es que el gobierno hace marketing y lo hace bastante bien, tratando de inculpar al gobierno anterior e inculpar a la pandemia. Y así, esta situación calamitosa en que se está sumiendo a la economía y que, como tú dices, va a ir increciendo el problema se va a agudizar. Por el lado del empleo, por el lado de
y por el lado de un presupuesto que implica menor gasto público. Entonces vamos a tener un panorama sombrío para el año que viene. Y aquí hay un tema. Yo no voy a decir que la situación económica fue un objetivo del gobierno reducirla. Yo no estoy diciendo eso. La pandemia es tal. Lo que hay el gobierno es que no hay una compensación de ese bajón. Los gobiernos tienen que actuar justamente en ese sentido. Y todos los gobiernos de América y otras partes del mundo han sido más sensibles que el gobierno uruguayo. Aquí tan solo el gasto que ha hecho el gobierno ha sido de 446 millones de dólares. ¿Cuánto? 446 millones de dólares es lo que el gobierno ha puesto sobre la mesa para paliar los efectos de una pandemia que obviamente implica mucho más que eso. Tiene una reserva propia el Uruguay de unos 15.000 millones de dólares. Claro. Entonces, tiene todo eso y aplica, financiado por distintos motivos, ni siquiera gasto que eroga de su propio presupuesto de las reservas. Lo está sacando de aportaciones que requirió, como la ley que pidió para los funcionarios públicos que ganaban mucho, o por algunas resignaciones de obtener subsidios que algunos sectores hicieron. Por ahí está aplicando esos fondos. ¿Y por rebaja en la educación? Sí, bueno, está ahorrando. En momentos en que todo el mundo está apostando a subir, que los déficits fiscales no importan, que ningún organismo internacional va a señalar a un gobierno con el dedo para decir tiene un déficit fiscal arriba del 5, del 6% del PBI. Nada, no está pasando eso. Estados Unidos está llegando al 10% del PBI en su déficit, porque ha aplicado fondos. Hasta Trump ha aplicado fondos, hasta Bolsonaro ha aplicado fondos. Bueno, en el momento en que pasa eso, el gobierno tan solo está haciendo un gasto que dicen, las estimaciones dicen que pueden, sumando muchos otros gastos hechos a último momento, se podría llegar a 1,3% del PBI. Porque hasta la industria pequeña se ve beneficiada con inversión en capas medias y, por ejemplo, en el turismo, por ejemplo, en otras cosas que necesitan sobrevivir. ¿Cómo se mantienen? Pues, si no se puede decir a la gente andate a tu casa sin que haya una compensación económica por el no trabajo, ¿verdad? Que aunque no sea al 100%, es una compensación. O sea, la lucha por la renta básica estaría en este momento, para mi modo de ver, tendría que estar mucho más en el tapete, mucho más planteada como controversia crucial en la economía uruguaya hoy. A mi modo de ver, a mi modesto modo de ver, ese es el tema. Pero Carlos, si en Italia, España, que están encerrados hace un año y pico, no le das de comer a esa gente, se te muere, te rompe todas las reglas. Francia, la gente fallece por Alemania, estaban todos, la propia Inglaterra estaba en los oeste, pero en realidad han aportado, países de ultraderecha han aportado a una renta para que el individuo se pueda quedar en su casa. Sí, sí. Acá no solo que no está la renta, sino que además le aumentamos la luz, el agua y todo lo que podamos. Increíble. Estamos en esa situación. Lo que quiero señalar yo, un poco me asombro, porque la docilidad del pueblo uruguayo. Aquí no hay una oposición. O tenía la gente una espalda muy ancha, están los medios, las compañías financieras, las préstamos, los bancos que están atrás, están en este momento que no colaboraron nada en la pandemia, ¿verdad? Son parte del capital, no colaboraron nada. Son parte del manejo del capital los bancos, no tienen ningún capital, manejan el capital de otro. Manejan el
hospital ajeno. Bueno, pero lo que están haciendo en este momento es solicitando a la gente que les requiera préstamos. Como gran aporte están diciendo, bueno, tenemos un préstamo para ustedes. Y sabemos que los préstamos en Uruguay son a tasas de interés muy altas. Algún día vamos a tener que revisar eso. Ah, yo no lo sabía. Las tasas de interés que se cobran en el mercado uruguayo... Por ejemplo, cuando yo saco un préstamo, el interés que me cobran. Sí, son muy altas en relación a las tasas de interés que se están cobrando en el mercado internacional. Eso pasa en Uruguay, particularmente. Quizá no hablemos con la Argentina, que es un caso muy patente, pero en otras partes del mundo, ¿no? Acá la tasa de interés, en este momento, si alguien va a depositar en un banco, ¿cuánto te dan? Vos que vas todos los días a depositar. Sí, yo tengo 2 o 3 palos verdes ahí metidos, pero no lo quería decir, me obligaste a decirlo. Bueno. Llego unos pedazos de tomate verde. Los bancos te dan, como mucho en este momento, los bancos por depósitos te dan el 1,5% anual. ¿Sí? Sí. Entonces, si te dan ese dinero a nivel internacional en pesos, en dólares, en pesos puede ser un poco más, un 6-7%. Y la tasa más baja, pero la más bajita, la que te cobra el Banco República, anda por el 30%, por el crédito social. Cuando no hay una inflación alta, cuando la inflación es rondando el 10%, acá hay una brecha así sideral, porque eso es una ganancia pura, que la inflación no se justifica como que exista. Entonces algún día vamos a tener que ver eso, pero lo que yo noto es que a la gente se le está diciendo, no tenés plata, yo te presto, no te preocupes, después arreglamos, después vamos a tener que ver cómo quedamos prendidos de pincel. Sí, dentro de 2 o 3 años la gente está vendiendo lo que le quedaba de la casa, si tenía 1 o tenía 2, y para afuera y bailando, y a llorar al cuartito. Las jubilaciones van a caer, y con la caída del mercado interno, con la caída del salario, con la caída de las jubilaciones, ¿qué va a caer también? La pequeña empresa. Yo tengo la propuesta que vos no la tenés. Yo tengo la respuesta que tú no la tenés, que soy economista. Seguro que no la tenés. La salida de esto es vender la mayoría de las empresas públicas que haya o tercerizar todo lo que se pueda. Bueno, no des las ideas porque te las toman en el aire. Pero si ya la están haciendo. ¿Eh? Ya la están haciendo, están preparando el terreno para vender todo lo que se pueda. Si no, no hay manera de poder cumplir lo que dijo en campaña, aunque no les preocupa mucho lo que dijeron en campaña. Van a hacer lo que creen que iban a hacer. Sí. Ya dijeron que hacer descender el precio de los combustibles, como dijeron en campaña. No, es un tema que ahora se va a estudiar y dentro de 2 años vamos a ver los resultados de ese estudio. Sí, el tema de las tarifas no era la rebaja, sino que era una adecuación. Y lo que están haciendo es subiéndola, porque dice que hay que fortalecer ANCAP, qué graciosos. Y son las cosas que yo entiendo de que no entiendo. Después de que el salario real en el periodo de los 15 años que gobernó el Frente, ¿sabe mi amigo Yorca cuánto subió? No. Subió 58,1%, real, por encima de la inflación, el poder adquisitivo, ¿no? O sea que compramos 1,5 veces más cosas que antes. Y ahora está bajando por primera vez. Lo que yo digo que si bajó por las circunstancias de la economía mundial y demás, hay mecanismos de compensación que se podrían haber aplicado y que no se están aplicando. Entonces eso va a tener una baja del mercado interno, las pequeñas y medianas empresas van a sufrir y hay una clásica teoría de la acumulación en crisis que dice que cuando el pequeño capital sufre y entra a cerrar, resulta ser que se acrecen las oportunidades para los grandes capitalistas. En esos casos, que se tragan a los pequeños, el pez gordo se traga al pez chico. ¿Y sí? ¿Es la ley del capital? Es así.
Pero eso es el panorama que se está configurando. En ese panorama todavía encima que nos presenta una baja en la seguridad social. Se presenta con un dramatismo de siempre, una reforma en la seguridad social, cuando he hecho a los análisis correspondientes y digo que el criterio aquí no es reducir o mejorar los problemas jubilatorios de la gente. El problema es que el Estado no gaste. El problema es que el Estado no gaste de tal forma de que no se le ocurra después, porque gasta mucho, pedir impuestos a los ricos, y que si los ricos pagan mucho impuestos, no sea cosa que los ricos no inviertan, y si no invierten, no generen más empleo. Esa es la teoría subyacente acá, ¿verdad? Lo que nosotros no podemos admitir así como así esa teoría, porque perdemos ideológicamente. Fíjense que se están planteando que la gente vive más y mejor. Entonces resulta que ahora vive más y mejor. Y como vive más y mejor, más tiempo, por la salud buena, y mejor, porque tiene mejor poder adquisitivo, mejor salario real en los gobiernos de los últimos 15 años, como vive más y mejor, resulta que el gasto jubilatorio va a ser por más tiempo y mejor. Entonces hay que tratar de neutralizar eso. Yo digo, se gobierna para eso, se gobierna para tener un lindo cuadro que cierre y que la gente cuando vaya al comedor de su casa encuadre ese cuadro y no coma, pero que mire y se contente mirando un cuadro que todo cierra, lindo, que no hay desequilibrios. A eso le podrá servir a los inversores, que si no hay desequilibrio no le van a pedir impuestos. Entonces yo invierto allí porque tengo las ganancias ya prefabricadas. Entonces lo que estamos tratando de ver, de poner los puntos sobre las IES y decir, no hay tan drama con la seguridad social, no arranquen por decir queremos bajar la tasa de reemplazo, que se llama tasa de reemplazo a el porcentaje del sueldo que vamos a cobrar en pasividad con respecto al sueldo que cobrábamos en actividad, ¿verdad? Que en este momento anda por el 50%, 52% según los años. Es decir, que cuando uno se jubila cobra el 52% de lo que recibía, del nominal que recibía en actividad. Quiere decir que eso lo quieren bajar, que la gente reciba menos. Y quieren aumentar la edad, o sea, que la gente se jubile más tarde, de tal forma de que aporta durante más años y recibe la jubilación durante menos años, porque la vida es la vida y en algún momento nos vamos a morir. Entonces se nos está terminando el programa. Agarran para ahí. Y yo digo, ¿por qué no agarramos para mejorar una situación jubilatoria por mejorar el salario? Entonces mejoramos la aportación, mejoramos la formalización laboral, y vaya si la mejoró el Frente Amplio en sus gobiernos. ¿Por qué no agarramos para ese lado? En vez de agarrar directamente para reducir los derechos de los trabajadores. Sobre el tema de la seguridad social, voy a presentar a la Comisión de Programa del Frente Amplio un informe detallado y me gustaría irlo adelantando en las próximas audiciones. Hecho, nos tenemos que ir. Muy bien, capaz que la semana que viene yo no voy a poder. Bueno. Tengo algunos compromisos familiares que me parece me van a impedir estar con ustedes. No, ¿nos vamos a comer el asado ahí todos juntos? No hay problema. Parece que mezclamos burbujas, demasiados burbujas. Bueno. Entonces, quedamos entonces... nos hablamos pues. Muy bien. Un abrazo a todos. Chau, gracias. Nos quedó andando ahí, Florencia. Seguimos sin
¿No lo puede arreglar? Bueno, entonces nos vamos a ir sin... Sí. Bueno, saca el mundito a andar y poner la tanda. Bueno, pero antes que nada, sacame el auriculares. Porque nos tenemos que ir, nos quedan 5 minutitos. Y ahí, así lo saco de acá, lo saco de acá. Gracias, Florencia. Pues me tenían atorado. Y ahí. Ahora bajamos acá. Lo saco de acá. Bien. Bajo el volumen de aquí también. Que estaba alto. Se nos trancó un programa y bueno, ahora estamos viendo cómo lo destrancamos y si no, porque hay que poner la tandita. Y mañana tenemos una reunión de trabajo con algún comerciante que se quiera arrimar, hay que seguir trabajando por ahí. Hay miles de personas mirando el programa. Créanme que hay miles de personas mirando el programa. Basta meterse en los YouTube, en los Facebook, o en los Twitter, o en los Instagram. Nosotros nos podemos meter porque somos los que manejamos, pero en realidad hay miles de personas mirando el programa a diario. Un programa que sale todos los días, de 18 a 19 y pico. Mañana tenemos a Gustavo Franco en vía telefónica también. A cuidarse todo el mundo, recordar que mañana es 5 de febrero, la propuesta que habíamos hecho. A ver cuántas banderas hay por ahí, el que pueda colocar que coloque, el que no que haga circular. El informe de Carlos Viera hoy es un informe técnico, pero un informe político. Y le pregunté algunas cosas al comienzo que tienen que ver con algo que vamos a hablar mañana, de algunos homenajes. A nosotros nos duele cuando decíamos acá, y hay gente que ya está haciendo campaña para el 24. Todos están haciendo campaña para el 24. Cuando se recuestan para un lado, se recuestan para el otro. Como hay un público cautivo de un lado, dice, vamos a juntar la pecera de este otro lado. Ojo al gol. Ojo al gol. Porque una parte importante, yo creo que en la autocrítica esa que todavía no se hizo, tiene que ver con el vuelco al centro y adentro. Y no capturar, cuando las bases se metieron a trabajar, a último momento lograron capturar o recapturar a la gente que se te va. Si no tenés cuidado en el remo que te volcás para la derecha, se te hace un agujero por la izquierda y se te pela gente. Y después aparece alguno regalando lechuga. U otros, Manini Río, que dijo que iba a hacer determinadas cosas, hizo lo contrario. A mí me preocupa la discusión interna del Frente Amplio. Va para larga y no se discute. Va para larga, y no se discute. Y en realidad me preocupa porque hay actores que están actuando para hacer campaña para la que viene. Actores, estoy hablando de la interna del Frente. Me preocupa, ni me duele, ni me molesta, me preocupa. Y me preocupa que usted no los vea venir. Cómo trabajan, qué es lo que dicen, para quién lo dicen, por qué dijo esto, para qué. Hay que hacer un seguimiento de algunos dichos. Y se va a dar cuenta que lo están haciendo. Bien o mal, yo creo que mal, porque tiene que existir en algún momento la autocrítica. Si no, esto se va al carajo. Si no existe, se va al carajo. Porque en realidad a mí no me van a contrarrestar algunas verdades que yo tengo y que el otro tiene. Y yo escucho a Viera y escucho algunas cosas más y digo, carajo, cuántas cosas hemos hecho y cuántas cosas mal difundidas están y quiénes son los responsables. Y es que acá no hay nadie responsable. Estoy diciendo no para echar a nadie. Mañana es el aniversario del Frente, hay 50 años del aniversario del Frente Amplio. Y en el marco de eso es que tienen que aparecer cosas. ¿Cuándo las vamos a hacer? ¿Cuándo? Primero porque estaban las municipales, después porque estaban las departamentales y después. ¿Cuándo es el después? ¿Cuándo, mi negro? ¿Cuándo? No porque la aglomeración, pero si existe el Zoom, existen los mensajes. ¿Cuándo se van a hacer? ¿Cuándo? Hay verdades para decir, yo algunas he dicho, mis verdades, que capaz que son, no son ninguna verdad, el otro tiene la verdad. Pero ¿cuándo se va a dar ese colectivo para discutir? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo, queridos compañeros? ¿Cuándo? Ya le estoy hablando de la dirección. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si no, la masa te va a pasar por arriba. Entonces va a llegar un momento que lo van a salir, que lo van a corretear. Yo no quiero eso. ¿Pero en qué va a terminar esto si acá no se discute? Yo estoy escuchando a algunos que están haciendo campaña para el 24. Vamos. Sea malo, minero. No sea malo.
una anécdota y termino con esto, pero, a ver, están poniendo el nombre de las calles en la ciudad 18 de Mayo, acá, vecina nuestra, Las Piedras, propuesta que hicimos nosotros, del maestro Julio Castro. Maestro Julio Castro, un compañero me dio los recibos de OCE, me da vergüenza ajena. Vienen con calle maestro Julio Castro, y nuestro compañero del municipio, nuestro del Frente Amplio, son incapaces de poner un cartel que diga Avenida Maestro Julio Castro. No tiene gollete. ¿Y qué? ¿Me la tengo que comer? Compañero que dio la vida, en este momento que está pasando la educación, no tiene gollete. ¿Cuándo lo vamos a discutir? ¿Cuándo? Vamos, arriba, mi negro. Primero que nada, mañana, esta noche, si podés, la bandera, no te olvides, la bandera. Va a haber tiempo para esto, pero hay que generar las condiciones rápidamente, si no se nos va de mambo y la gente nuevamente se va a chachar y se va a calentar y se va a ir para la casa. Eso es lo que mejor pueden pretender. Algunos no creo, yo no lo creo, pero quieren que no hagan olas para seguirse manteniendo en algunos lugares. Yo sí, eso sí lo creo. Será hasta mañana. La compañerita María Goncalves. Hay democracia gracias a Sanguinetti. No, María. Hay democracia gracias a la clase popular. Gracias a esos trabajadores que tú criticás que van a comer y que hoy no tienen para comer. Hay democracia gracias, en primera persona, a mi papá que fue en cana por defender su laburo, su trabajo en el frigorífico Hoy Las Piedras, antes frigorífico Frimasur. Hay democracia porque miles, cientos de miles, blancos, colorados, honestos, pelearon por abajo, pero básicamente la clase trabajadora peleó y luchó para que hubiera democracia en este país y lograron aislarlo a nivel internacional, entre otros Wilson Ferreira Aldunate y otros operadores del Frente Amplio, sin lugar a dudas, ¿no? Baillán, ese era un colorado que se fue a la miércoles del Frente Amplio, del Partido Colorado, y era el que trabajaba en el exilio y hacía las conexiones en Madrid. Hay muchas cosas que no saben, María. ¿Qué va a hacer Sanguinetti? Sanguinetti fue un aprovechado, como no le dejaron a Seregni, no le dejaron a Wilson Ferreira Aldunate presentarse, jugaban con el caballo ganador. ¿Qué te pasa, María Goncalves? Después te voy a contestar un montón de cosas más, las que escribiste, pero gracias por escucharnos, primero que nada. No es para rebatir, es para darte otro punto de vista. Chao, gracias. Hasta mañana, acordate la bandera. ¿Dónde salió esto? ¡Se le escapó a Sotelo! ¡Se le escapó! Sotelo, democrático, Sotelo. Esto, pip, pip, se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. Hashtag.